El otro no perdonó. Se murió su papá, aquí en Mexicali, vive en Los Ángeles, muy próspero. No vino al funeral, ni mandó ni un peso. Y el otro, que yo ando con él a veces, él sí vino, ayudó en el funeral, etcétera, etcétera, etcétera. Dije, ¿y por qué no vino? No, dice, él lo odia mucho, lo odió mucho. Dice, nos trató muy mal este hombre, dice, pero yo ya lo perdoné. Y su hermano no lo perdonó. Y sí, hermano, tiene un carácter bien feo. El otro es bien feo. Es como un diablo, porque trae mucho rencor, aunque ya se murió su papá. O sea, si una persona se muere, hermano, y no perdonó, ¿cómo sigue el rencor ahí? Sigue el daño. Aunque ya se haya muerto, como esta persona. Lo venden a los ismaelitas, el verso 36, y luego lo venden, lo llevan a Egipto. Y lo venden a Potifar. Fíjense nomás. Qué malvada familia. ¿No conocen familias así? Y luego dicen, ¿y por qué el chamaco es así? Pues por tu ejemplo que das, por cómo eres. Y la gente se va llenando de rencor, y eso impide que progresemos. El verso 39, el capítulo 39, ya lo llevan allá, lo venden a Potifar y se pone a trabajar de esclavo. ¿Y sabe qué? El diablo de vuelta metiendo su cuchara. La mujer de su patrón se le ofrece y como él no quiso, porque él amaba lo correcto, lo bueno, la mujer lo acusó falsamente y el capítulo 39, verso 19-20 lo meten a la prisión siendo inocente. ¿Sabe cuánto duró ahí? Duró 2 años preso siendo inocente. ¿Cómo creen que se sentía José? Extrañaba a su papá, a los maldosos no creo. Bueno, sí, porque era buen muchacho. Pero a su papá sí, extrañaría a sus hermanos, se me hace que no. Porque por culpa de ellos, todo este protestado lo vendían de esclavo 2 veces. Y por culpa de sus hermanos lo metieron a la cárcel. Y aquellos, escuche bien, aquellos hermanos comiendo bien a gusto, así es la gente malvada. Hace sus maldades y hasta se va al restaurante y dice, el plato de pozole y tal. No tienen conciencia, la conciencia está cauterizada, como estos hermanos. Lo mandan a la cárcel, hermano. Pero déjame decirle algo. Cuando Dios está con uno, hasta en la cárcel bendecía a Dios a José. ¿Sabe qué le hicieron? Lo hicieron líder. El capítulo 40. Lo hicieron líder de la prisión adentro, era el jefe José. Con Potifar fue también el líder, el esclavo. Todos querían parar la bendición a José, pero el diablo mentiroso no quería que José siguiera adelante. Y el diablo es el mismo de ayer también y de hoy. Ese diablo de José es el mismo que anda aquí queriendo parar a la hermana Carmen que ya no haga sus servicios para el otro mes, pero usted sígalos haciendo, hermano. Dios me lo va a bendecir grandemente. Mire, a mí me bendijo grandemente, a este lo bendijo grandemente, porque es el único que dijo que lo bendijo Dios y yo. ¿Por qué? Porque el diablo la va a querer parar de su ministerio, la va a querer parar el chamuco, pero no van a poder contra Dios ni contra usted. Den un aplauso a Cristo. Va a la prisión y en la prisión prospera. ¿Y sabe qué hizo José en la prisión? No hay pretexto que usted tenga problemas o tenga luchas para hacer bendición. Porque en la lucha y en la prueba somos de maldición a veces. Se nos salen sapos y culebras.
¿Y por qué José, estando en la prisión, en el capítulo 40, llegó un hombre necesitado ahí y tuvo un sueño? Y José descifraba los sueños y dijo: ven, era egipcio, dice: ven, yo te lo voy a descifrar. Es una mentira del diablo que ahorita no podemos ser bendición nosotros. Nosotros podemos ser bendición en la lucha, en la prueba, en la cárcel, en la enfermedad y en todo momento. Tenía una persona en silla de ruedas en la voluntad, y esa señora amaba a Dios, no tenía piernas, y decía: hermano, me siento mal, yo no sé cocinar, no puedo, yo quiero hacer cosas para Dios, me siento mal. Oh, sí. Dije: usted va a ser una de las más grandes aquí, aunque nadie le tome en cuenta quizás. ¿Cómo, hermano? Yo quiero hacer algo. Desde este día usted va a ser mi guerrera. La puse, cada que predicaba usted tiene que estar orando por mí, y todo el tiempo ore por mí. De veras. Y ahí está ella sin patitas, nada. Señor, me dice mi hermana Alfredo. ¿Se fija? ¿Qué le impedía a ella? A José no le impidió nada, que estaba en la prisión. Bendijo a ese hombre, le dijo: mira, en 3 días tú vas a salir de aquí, de la cárcel. Le dijo. Y así se cumplió lo que le dijo José. Pero ¿sabes qué le dijo José? Mira, yo te hice un favor. Dile al faraón que me eche la mano. Yo no he hecho nada malo. Ya tenía 2 años casi. ¿Sabe qué hizo aquel libraco? Salió. Se le olvidó José. Todos han leído esa historia, se le olvidó. ¿Saben qué? Pero a Dios no se le olvida ningún favor que hace usted por alguien. Dije que Dios no se olvida de cualquier favor que usted haga. Dios no se le olvida, hermano. Todo lo que usted hace, todo lo que hace por obra de Dios, todo lo que hace por bendecir a una persona, a Dios no se le olvida. Casi a nosotros se nos olvida todo lo bueno. Somos re malagradecidos. La mayoría somos así, bien malagradecidos. A ay, que ese, que José, que me anda acordando del hermano José. A Dios no se le olvida nada. Un día tuve yo un problema, duré 1 año ahí como José. Pero antes de ese año estuve 3 días nomás en el mismo lugar. Y a los 3 días yo salí y me dijeron varios compañeros: oye, ya te vas, tú no sufriste nada, 3 días. Dice: traes unos cigarritos, ay, ahí, ya ves que así se acostumbra. Y salí, ni me acordé. Nada me acordé, la madre, bien contento. A los 3 meses volví para atrás y todavía estaban ellos ahí. Ándele, a ver, ahora sí, ¿verdad? Ándele. Cuando somos mal agradecidos, Dios hace que vuelvas a ser agradecido. Capítulo 41, la victoria. Se acabó el Calvario. Hasta esto que estoy hablando ya habían pasado, hermanos y hermanas, 13 años de sufrimiento de José, si se puede decir sufrimiento, de luchas. Para esto que voy a hablar, a los 30 años fue cuando fue el segundo del faraón. Lo pusieron de jefe. Lo pusieron el más grande puesto. Se acabó. El capítulo 42, ya José estaba acá, y aquellos hermanos matones, medios hermanos malvados, se acabó la comida, se les acabó todo. ¿Y sabe dónde fueron a parar?
fueron a buscar a Egipto alimentos y ellos no sabían que José estaba ahí vivo. No sabían que José estaba vivo. Y cuando llegaron allá, José sí los conoció. José era todo elegante, todo bien cambiado. Todo da vueltas. El capítulo 42 llegan sus hermanos, los bendijo. José les estaba pagando con bien todo lo malo que habían hecho con él. ¿Y sabe por qué? Porque José nunca les guardó rencor, siempre los estaba perdonando. Y por eso José iba de progreso en progreso. Iba de progreso en progreso. Cuando no perdonamos, no podemos progresar ni por dentro. Llegan los hermanos y se descubre José, dice: yo soy su hermano, aquel que quisieron matar, aquel que vendieron. ¿Por qué? Porque él no tenía rencor, no les guardaba rencor, ya los había perdonado desde antes.